Que Dios les bendiga. Ya estamos en la recta final del módulo 2 de esta academia y lo felicito porque usted ha estado perseverando y sé que esto tiene recompensa en su formación y en su crecimiento de vida cristiana, en su fe sobre todo, así que le agradezco al Señor por su vida. Hoy vamos a tocar en esta sesión dos temas, los últimos dos de este módulo, y hablaremos en este primero acerca de los diezmos. Y sobre todo del uso de los diezmos, porque usted que ahora entrega sus diezmos al Señor, versus la costumbre que antes tenía de no hacerlo en la iglesia tradicional, seguramente ha despertado muchas críticas y muchos juicios a su alrededor de qué se hace con este dinero, cómo se usa, será que el pastor se está haciendo rico, será que le están lavando el cerebro, será que lo están despojando, qué es lo que tiene usted que saber al respecto. No para dar explicaciones, porque el mundo que no tiene un buen corazón, ninguna explicación le va a ser suficiente. Y quien entiende esto, necesariamente no necesita una explicación. Pero quiero comenzar diciendo que Dios es el dueño de todo lo que nosotros poseemos en esta vida. Absolutamente de todo. Entonces, por consecuencia, nosotros somos sus administradores. Pero nosotros no elegimos ser administradores. Sencillamente cuando recibimos algo de parte de Dios, por consecuencia lo somos. Vamos a entregar cuentas de todo lo que nosotros tenemos. Y la cualidad más grande de un buen mayordomo es precisamente la honestidad. Un mayordomo se queda con lo que el dueño dice que debe quedarse. Y la manera de mostrar nuestra gratitud se manifiesta en el uso de nuestro dinero. Por eso la palabra del Señor dice, donde está tu tesoro, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Algo que también tenemos que entender es que lo que muchos, aún cristianos, discuten es que no hay una ley en el Nuevo Testamento que nos enseñe acerca del diezmo. Y esto es verdad, no existe una ley que en el Nuevo Testamento nos hable acerca del diezmo. Pero el diezmo no es una cuestión de obediencia a una ley. El diezmo es una cuestión de honra. No damos nuestro diezmo porque Dios necesite nuestro dinero. Se lo damos porque Él es Dios. Y en el reconocimiento de esto en nuestro corazón, no tenemos otra forma de honrarlo que con aquello que implica nuestra vida. Porque ¿con qué ganamos el dinero si no es invirtiendo 8 horas por lo menos diariamente de nuestro tiempo para ganarlo? Y cuando entregamos parte de esa ganancia a través de diezmos y ofrendas, le decimos a Dios que nuestra vida está quebrada, está rendida delante de Él. Entonces, aun cuando no es una ley, y aun cuando no había todavía la ley que sí existe acerca de los diezmos en el Antiguo Testamento, Adán, repito, cuando no había ley, enseñó a sus hijos a diezmar y a ofrendar. Abraham, otro personaje, que aun cuando no existía todavía en su tiempo la ley, él da diezmos a Melquisedec, como nos enseña la palabra del Señor. Y Abraham enseña a su hijo Isaac, Isaac se lo enseña a Jacob, y descubren en el diezmo una forma de honrar a un Dios que se reconoce como tal. Entonces, esta enseñanza se pierde en los descendientes de Abraham lejanos, y entonces, como olvido de esta práctica, el Señor envía la ley, y ahí en la ley entonces les recuerda que esto debe ser algo que debe estar funcionando en sus vidas para Él poder abrirles las ventanas de los cielos y bendecirles a manera distinta a como son prosperadas las naciones que estaban alrededor de ellos. Entonces, un principio que quiero dejar establecido muy importante es el siguiente: el diezmo es dinero de Dios. Sí, así como lo escuchó, el diezmo es dinero de Dios. Nosotros no damos el diezmo, nosotros pagamos con el diezmo lo que es de Dios. Él considera que el 10% del 100% es de Él, y nosotros podemos administrar el 90% para nuestros gastos, para nuestro bien, para nuestro goce, deleite y provisión. Entonces, el diezmo no es para nosotros administrarlo, no, el diezmo se entrega. La empresa más grande de este mundo son los negocios de Dios. Y no estoy hablando de negocios
económicos. La empresa de Dios consiste en que todos conozcan salvación y para ello necesita en esta tierra recursos esa empresa. Es una bendición, es una garantía de que nosotros estamos conectados a ese reino cuando ofrendamos y diezmamos y participamos en el proyecto de esta gran empresa. Llevar las nuevas de salvación, enseñar a la gente y preparar a la gente, enviar a la gente para que hagan lo mismo, es parte del proyecto de esta empresa. Entonces Dios está muy interesado en que su empresa, donde invirtió la vida de su hijo, tenga altas ganancias de almas alcanzadas, almas salvadas en el reino del Señor, ¿verdad? Entonces Jesús en una ocasión incluso dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso significa que Dios ha llamado de manera especial a algunas personas para preparar a la gente, para edificar a la gente, para adiestrarla y para capacitarla. A esto se le llama llamamiento al ministerio. Son los pastores, profetas, evangelistas, maestros que el Señor ha dispuesto. Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de este principio. Y la Escritura dice, y Él mismo, está hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si seguimos leyendo este pasaje, dice que es para equipar a la iglesia, para equipar a los santos, para que estos hagan la obra. Debe haber gente de tiempo completo equipando al pueblo, enseñando, adiestrando, capacitando, formando al pueblo que será quienes brillen con la luz del Señor, porque todos somos parte del pueblo del Señor en este gran proyecto de su corazón de salvación en esta tierra. Este es un llamamiento, sin embargo, de parte de Dios para ciertas personas. ¿Quiénes? Los que van a estar equipando como pastores, profetas, evangelistas. Es un llamado para ciertas personas que son llamadas para tiempo completo. Quiero decirle esto, ponga atención. Dios ha destinado su dinero para sostener a esta gente que Él ha llamado. Dios ha destinado su dinero para los que se dedican a su empresa de tiempo completo y que tienen que dejar las barcas, es decir, el negocio o quizá el empleo o quizá la profesión, con tal de dedicarse al reino y prosperar el proyecto de salvación de parte del Padre aquí en esta tierra. Entonces, es muy triste ver que muchas iglesias no pueden levantar ministerios fuertes porque los miembros se quedan con el diezmo. La gente no diezma. Entonces es una tristeza que el pastor tiene que hacerlo todo, porque no hay secretarias, porque no hay equipo, porque no hay pastores, porque no hay personas encargadas de ciertas áreas muy necesarias para el avance del reino de Dios, y mucho menos para apoyar a otras congregaciones que se estén levantando, porque la gente se queda con el diezmo. El dinero de Dios es para que haya recursos que mueva la empresa de Dios aquí en la tierra. Para eso son los diezmos, para el personal en la iglesia que atiende por 8 horas mínimo o más, dedicados al 100% a levantar y sostener el alcance de la empresa de Dios y todos los gastos que se generen en el transcurso de ello. Los diezmos los ha designado el Señor como herencia suya para repartirlo en su empresa, para el avance de esa empresa, que no tiene que ver con ganancias económicas, pero sí con el avance de su reino para rescatar almas. Quiero contarle esto. En la historia bíblica hay 3 áreas en que se divide esta historia. La época patriarcal, la época de la ley y la etapa de la gracia, que es la que nosotros vivimos. En la etapa patriarcal vemos a la gente ya, aun cuando no había una ley de diezmos, ya la gente levantaba sacrificios como entrega de algo que sabían que no les pertenecía. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no lo había leído en ningún lado. Abraham no se lo había enseñado terrenalmente hablando nadie. Todavía no existía la ley, no existía la Biblia. No se hablaba, no había iglesias donde él pudiera haber sido enseñado. Pero él tenía una clara noción en su corazón acerca de oír la voz de Dios y no era necesario sino saber solamente
lo que es la honra. Usted y yo no le damos a nuestro Padre físicamente, a nuestro Padre terrenal, porque necesite. Le damos sencillamente porque es nuestro Padre, sobre todo si necesita, y nosotros tenemos. Es una cuestión de honra, más allá de necesidad. Entonces, como una señal importantísima que los diezmos son para los que tienen una relación íntima con Dios, Melquisedec, que dice la Biblia que fue un hombre sin genealogía terrenal, prototipo de la divinidad. En la era patriarcal, los diezmos fueron íntegramente entregados a este siervo de Dios. Abraham entrega los diezmos de todo el botín, es decir, las ganancias de todo lo que él sacó de la guerra al siervo de Dios. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de esos hijos fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. El hermano de Jacob fue Esaú. Jacob, dice la Biblia, que en un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre y ahora él se llama Israel. Y la Biblia dice acerca de Isaac para con Jacob lo siguiente. Dice, amó Jacob a José más que a los demás. Y eso es un problema porque antes de morir, el patriarca Jacob, que ahora se llamaba Israel, da una palabra de bendición a cada uno de sus hijos. Pero a José, que ya estaba en Egipto, que era su hijo amado, le da una doble herencia. A cada uno de sus hijos le da una doble herencia porque bendice a su hijo Efraín y a Manasés. Entonces, de pronto, este patriarca termina con 12 hijos y 13 herencias que repartir. Y ahí tenía un problema. Pasan los años y 40 años después Josué trabaja repartiendo la tierra de Canaán. Y Dios le dice que a cada tribu se le dé su herencia. Entonces Josué divide la tierra en 12 tribus, que son los hijos de Jacob. Pero ya no son 12, sino son 13 por los 2 hijos de José. Recordemos que Jacob le dio a José le dijo a José que su bendición sería sobre 2, sería doble. Por lo tanto, una tribu se quedó sin heredad, sin tierra, se queda solamente mirando, no le tocó herencia. Y esa tribu, el Señor ordena que sea la tribu de Leví. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, pero los levitas, es decir, la tribu de Leví, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad y también Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán y al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Ahí nos damos cuenta que la tribu de Leví se queda sin tierra, aparentemente se queda sin herencia. Entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el Señor dice, muy bien, los levitas serán personas que trabajen en el altar mío, en el ministerio, para atender al pueblo a tiempo completo, al 100%. Ellos van a servir en la obra del tabernáculo y les dice al pueblo, y ustedes no les den nada. Yo me voy a encargar de ellos, les dice el Señor. Ellos no van a vivir en medio de ustedes, ellos van a vivir aparte. Entonces, los levitas eran personas que eran servidores de la obra del Señor, pero se quedaron sin tierra, se quedaron sin herencia. Números capítulo 35, en el versículo 2 y 3 dice, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Muy bien, en pocas palabras, el Señor les dice, van a tener casa y rancho de parte del pueblo, destinadas en 48 ciudades, que van a estar dispersas en todo Israel para habitar
y no solamente ciudades, sino ranchos donde ellos van a poder criar sus propios animales y van a tener sus propios bienes. Es decir, los levitas no se preocuparían dónde vivir, sino cómo ministrar al Señor y cómo atender al pueblo y cómo pastorear al pueblo. Ahora, ¿por qué el Señor dispuso que no vivieran juntos? Porque ellos tenían que estar dispersos en toda la nación para ministrar a todas las tribus. Ellos no podían estar en un lugar fijo para una sola tribu. Entonces, los levitas eran los sacerdotes, eran los guías espirituales, eran personas que enseñaban la ley de Dios al pueblo, eran los encargados de los sacrificios expiatorios, eran los encargados de todas las actividades del tabernáculo. El Señor les dijo entonces, ustedes van a estar dedicados a mí solamente. Yo soy su herencia. Ustedes van a multiplicar sobre el pueblo mi palabra y ustedes van a cuidar de mi palabra sobre el pueblo de día y de noche. Ahora, ¿cómo se sostendrían económicamente hablando los levitas? No por el pueblo. El pueblo solamente iba a disponer ciudades donde ellos iban a vivir, pero la manutención cotidiana no vendría de parte del pueblo. El Señor había dicho, yo les voy a pagar porque yo soy su herencia, yo soy su paga, yo soy su retribución. Entonces, si Dios les iba a pagar, los levitas no tenían que quedar bien con ningún hermano que ofrendaba más que otro, porque era Dios quien les pagaba. Ellos no tenían ese problema de preferencias. Ellos no recibían de parte del pueblo nada. ¿Por qué? Porque había un dinero que Dios había dispuesto para ellos. Entonces los levitas no les importaba si el rico de la congregación se enojaba con ellos. Ellos caminaban seguros, ministrando, atendiendo los asuntos del Señor, cuidando solamente que no fuera Dios quien se molestara con ellos. Números capítulo 18, versículo 21 y 22. Lo quiero volver a leer. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Yo he dado todos los diezmos en Israel por heredad a los levitas, dice, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Básicamente lo que Dios está diciendo aquí, yo les he dado los diezmos. ¿Por qué dice yo? ¿De quién son los diezmos entonces? De Dios. De Dios. Cuando tú entregas los diezmos, ya no está a disposición de tu opinión cómo se van a administrar, porque esos están en las arcas del Señor y el Señor dice, esos son míos. Solo estaban en tu mano, pero desde que estaban en tu posesión, realmente han sido míos. Estaban en tu mano para probar tu corazón y tu obediencia, pero tú los pagas porque realmente siempre han sido míos, el 10% de todas tus ganancias. Entonces el Señor se atreve a decir, yo los voy a sostener a mis siervos, a mis levitas, de mis arcas. No dice del pueblo, no dice de la iglesia, no dice del hermano sutano o fulano. Dice yo, el Padre Celestial, yo les doy los diezmos a los levitas. Entonces, por la Biblia puedes notar qué cantidad eran los diezmos de toda una nación. Los levitas no eran gente que vivían de la caridad de los israelitas. No. Los levitas no eran gente que vivía por debajo de la media del pueblo. Eran gente privilegiada. Era gente que era dignificada por un salario que les pagaba Dios. El levita no era digno solamente por ser levita, sino por la dignidad de su llamado, porque su trabajo era trascendente dado lo que sucedía en la vida del pueblo, del Señor. El trabajo levítico era un trabajo que engrandecía a la persona. Mi trabajo pastoral tiene muchas columnas. Podría decirlo así. El trabajo de la pastora Claudia y el mío tiene que ver con mantener fresca, direccionada y en crecimiento la visión, relacionarnos con el liderazgo y sus necesidades, trabajar en establecer gobierno, planificación, dirección, ejecución de todo el plan de avance en la iglesia. Se trabaja
con la cobertura espiritual, con una cobertura espiritual mayor a nosotros, tratar de buscar comunión y propósito en medio de toda la iglesia, y que este es un trabajo muy fuerte, la distribución de ministerios y otros, de tal manera que no haya uno solo que no tenga algo que hacer dentro de la iglesia, la responsabilidad de la enseñanza de la palabra que edifique, que alimente a la iglesia en medio de la diversidad de criterios, la supervisión de otras iglesias bajo cobertura, así como ministrar sus necesidades, aparte de buscar intimidad con el Señor para oír su voz. Y por qué no decirlo, y a veces el trabajo también consiste en aguantar que muchos piensen que encima de todo no haces nada. Ese es el trabajo de un pastor. Es un alto llamado que requiere seguridad de saber que es Dios quien te llama, y muchas ocasiones, como en el caso nuestro, dejarlo todo para poderle servir de manera más eficiente en la obra a Él. Algunas personas quizá no entiendan todavía este trabajo que tenemos en la obra del Señor, y de pronto me encuentro padres de familia que llegan conmigo y me dicen: oye pastor, nuestro hijo no estudia, no quiere trabajar, está rebelde, ¿no tendrá por ahí un trabajito en la iglesia en el cual ocuparlo, que le pueda dar algún salario, aunque sea poco, pero ahí que le pueda sostener? Imagínense qué mentalidad. Básicamente lo que están diciendo es: la persona que no sirve para ninguna otra cosa hay que mandarla a servir a la casa del Señor. Eso no es digno, esa manera de pensar. Así no eran los tiempos bíblicos. En aquellos tiempos los levitas eran las personas que más valían, las que servían en la obra del Señor. No eran gente que daba lástima, eran personas de alto honor. Eran gente que no acudían a buscar un ministerio cuando las cosas les iban mal. Porque hay personas que cuando les está yendo mal en su trabajo, de pronto dicen: yo creo que Dios me está llamando a la obra del ministerio, siento un llamado para ser pastor. No. No estamos buscando gente fracasada que no pudo hacer nada en la vida, que no pudo lograr nada en ninguna otra parte para ver qué puede hacer en el reino de Dios. De hecho, cuando Jesús llamó a sus discípulos, no llamó a ningún flojo, a ningún vago, a ningún haragán. Antes de ser llamado al pastorado, a ser profeta, a ser evangelista, a ser maestro, de verdad hay que dar frutos. Hay mucha gente que sueñan con ser pastores, pero cuando sueñan con el pastorado, son gente que sueñan: mi oficina, mi coche, mis sirvientes, los líderes que me van a obedecer. Sueñan con ministerios instantáneos. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que los levitas eran gente de altura, de capacidad, de alta energía espiritual. No eran levitas hasta que ya no tenían qué hacer en la vida, hasta que ya estaban enfermos o ya estaban de plano viejitos. No. Eran levitas por llamamiento divino y eran levantados por Dios a dignidad con un pago especial, y no de parte del pueblo, era el dinero de Dios. Personalmente, viví tiempos que en mi niñez era una lástima pensar en ser pastor. Yo siempre en mi juventud crecí con una idea muy fija en mi interior: nunca voy a ser pastor. Cualquier cosa en la vida, menos ser pastor. Porque yo vi en la vida de mis padres una vida de profundo maltrato de parte de la iglesia para con ellos, y bueno, yo ahí la llevé junto con ellos. No me amargó, pero me enseñó y me dejó un mal precedente. No quiero ser pastor. Ahora entiendo que los pastores y los misioneros y la gente que es llamada por Dios para apacentar las ovejas tienen que ser sostenidos por los diezmos, que no es de la gente ya, son de Dios. Que no somos gente para dar lástima, pero que por otro lado tenemos que ser gente con un alto llamado de parte de Dios para dar fruto. Hay mucha gente que piensa que por el solo hecho de ser pastor tiene que ganar bien. No necesariamente. Si hace un buen trabajo, que gane bien. Si un apóstol, si un profeta hace un buen trabajo, multiplica el pueblo, tiene buen alimento y está edificando la vida del pueblo, que gane bien. Pero si solamente por ser pastor se pretende ganar bien, es como aquel que piensa que solamente porque terminó su escuela de ingeniería o de licenciatura, tiene el título, puede ir corriendo a presentarlo al banco para que le den crédito en una casa, o puede tomar el título y llevarlo a la agencia de autos para que le den un coche. Eso no funciona así. Aunque tenga el título, tiene que trabajar y dar fruto para poder tener acceso a los beneficios.
Lo mismo sucede con el ministerio. Así que yo quiero dejar claro esto. No era Israel quien pagaba a los levitas, era Dios quien disponía tierra, heredad y alimento para ellos. Primera de Corintios capítulo 9, comenzando en el versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay gente que dice, de manera despectiva, es que el pastor vive de la iglesia, vive del Evangelio. Bueno, si vivimos del Evangelio es precisamente lo bíblico, lo correcto, es lo que la palabra de Dios enseña cómo deben ser las cosas. No sentimos vergüenza. Hay una dignidad en nuestra vida de saber que somos bendición para una iglesia, bendición para una ciudad, y yo creo que como tal debemos nosotros conducirnos en esta vida. Entonces, cuando hay escasez en la obra es porque esta enseñanza no es bien recibida. Cuando una iglesia es estrecha económicamente, cuando en una iglesia no hay crecimiento, es porque este tipo de enseñanzas es ignorada o no bien recibida. La Biblia dice, traed los diezmos y haya alimento en mi casa. Yo le pregunto qué siente usted cuando llega a un restaurante con hambre y le dicen que no hay comida. Yo creo que siente frustración, enojo y sobre todo un vacío en el estómago. Entonces deberíamos pagar gente de tiempo completo que atiende el trabajo de pastoreo. Las redes están creciendo, sin duda que en algún momento dado tendremos necesidad de personas que estén a tiempo completo sumergidas en el trabajo de inspiración, de motivación, de enseñanza, de supervisión en las redes para atender jóvenes, para atender niños, para un Igle Kids fortalecido, para áreas de matrimonios que estén bien atendidas, gente con unción en esas áreas que deje su trabajo y que se dedique de tiempo completo para atendernos. De ahí es que nosotros tomamos los principios de la palabra de Dios para sustentar la vida de esa gente que le estoy hablando, de esa gente llamada. Éxodo capítulo 35, el versículo 5 dice, tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de graneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceites para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Si nosotros vemos cómo el Señor pedía, no cosas simples, eran cosas elaboradas, costosas, valiosas, porque Él es un Dios digno, Él es el Rey, Él no es un miserable, Dios no es un pordiosero que está tratando de mendigar un diezmo o una ofrenda. Él es Dios todopoderoso que tiene hijos que reconocen su poder, su gloria, su brillo, su magnificencia. Y de ahí es que se estimula nuestro bolsillo para honrar a nuestro Señor con diezmos y ofrendas y que su casa esté bien atendida y no falte alimento para nosotros. En Lucas, en el capítulo 20, versículos 19 al 26, se nos narra la ocasión en que sacerdotes y escribas cuestionan a Jesús en relación al diezmo. Como ellos no podían
hacerle caer en ningún otro aspecto, ellos querían ver cómo Jesús fallaba en el aspecto financiero. Entonces, lo que ellos creían es que esto les daría derecho a entregarlo a los gobernadores y crucificarlo. Cuando Cristo dijo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, automáticamente estableció que hay una parte que nos corresponde hacer para cumplir con el gobierno terrenal. Establece además que hay una parte también que le pertenece a Dios. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Hay 3 instituciones vitales para el desarrollo de una sociedad: la iglesia, el gobierno y la familia. La iglesia, el gobierno y la familia. Todas las instituciones caen en una de estas 3. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Lo curioso de este asunto es que el pacto de Dios no es con la familia, el pacto de Dios no se hizo con un gobierno, el pacto de Dios se hizo con la iglesia. Jesús no vino a edificar la familia, Jesús no vino a edificar el gobierno institucional, Él vino a edificar su iglesia. No quiere decir que la familia sea menos importante, sino que la familia no puede existir como verdadera familia si no hay la institución que la mantiene, que la sostiene, que la desarrolla, que es la iglesia. Si no hay un lugar donde la familia se pueda reunir, donde la familia puede recibir corporativamente, como lo dice el Salmo 133, lo que es de Dios y la instrucción que Dios tiene para la familia, entonces todo se viene abajo. Entonces, Dios no tiene una promesa con la familia del pastor Josué Ramírez. Dios tiene un compromiso con su iglesia. Pero el mundo ha tratado de quitar el deseo del hombre de aportar financieramente a la iglesia. La iglesia no puede obligarte a cumplir con tus diezmos, como lo hace el gobierno con las contribuciones. Si el gobierno nota que pagas tarde, entonces pagas intereses. Y si no pagas, vas a la cárcel preso. No sucede así en el reino de Dios, pero nuestro compromiso con el Señor es un compromiso espiritual, es un compromiso moral. Es un compromiso que va más allá de un voluntariado o un deseo de simplemente hacer algo bueno. Mire, lo que ha ocurrido a través de la historia es muy interesante. El gobierno ha tomado control de la parte central de la vida productiva del hombre y la trata de controlar, imponiendo sobre cada uno impuestos que tenemos que pagar, no por deseo. Ni siquiera lo recibes todavía cuando te lo están descontando en tu sobre de quincena o de semana. Cuando recibes tu paga ya viene descontado. Entonces el gobierno nos obliga. Nuestra familia nos presiona. Por lo tanto, lo que automáticamente hacemos es que la iglesia pasa al último plano. Cuando es la iglesia el medio que Dios utiliza para bendecir nuestras familias. Dios forma la iglesia y a través de la iglesia da una promesa de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué es la iglesia tan importante para tu familia? Lo que nos enseña la televisión no es la imagen correcta de lo que Dios quiere para ti y para tu familia. Es en la iglesia donde tú vas a aprender la imagen correcta del individuo y lo que debe ser su posición o la posición de cada uno de los miembros dentro de una familia. Cuando Adán falla y su familia se desintegra, entonces Dios levanta otra familia, la familia de Abraham. Y luego Dios le dice a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces la única manera de Dios poder bendecir a las familias de la tierra es levantando una institución en la que todas las familias de la tierra pudieran estar agrupadas. Esta institución se llama la iglesia. Por eso es que tú y yo debemos estar ligados a la casa del Señor. Por eso es que la Biblia enseña no dejando de congregarse. La manera como en tus hijos se perpetúa la fe es en la comunión, es en el fortalecimiento unos con otros, en la operación de los mismos principios de vida bajo la sombra del Espíritu Santo en una iglesia. De ahí la importancia de tu conexión con la iglesia. Siempre que el enemigo ha querido destruir a las familias, ha dirigido su intervención hacia lo que es consagrado para Dios.
En el Edén, el árbol representaba esa parte que era consagrada para Dios. Si la iglesia es parte tan importante del plan de Dios, que dio su vida por ella, ¿por qué razón nosotros como cristianos no estamos motivados a aportar a la casa del Señor? Los dos primeros grandes conflictos de la historia tuvieron que ver con una ofrenda. Primero Eva, nos dice la Escritura, quiso tomar algo que era separado, era consagrado, algo que era para Dios. Ella lo tomó. Cuando ya no hay algo que me dice que es consagrado para Dios, entonces se pierde el temor de Dios. Cuando yo violo los principios de lo consagrado, de lo apartado, de lo que es de Dios, lo que sigue es que mi familia no tiene oportunidad de permanecer dentro del Edén. Lo que sigue es que mi familia junto conmigo salimos de la cobertura de bendición del Señor. Pero el problema es que tenemos tantas iglesias para escoger que si en una te enseñan que debes diezmar y no te gusta, lo más sencillo es lo que hace la mayoría de la gente: se cambia de iglesia cristiana. Entonces, la iglesia no debe bajar el estándar para hacerte creer que estás bien, porque de esa manera tu vida nunca va a ser transformada, nunca va a cambiar. Las consecuencias las vas a pagar tú en esta tierra. La idea no es buscar una forma fácil de vivir, sino una manera correcta de vivir, una manera madura, una manera responsable, para que no solamente mi futuro sea asegurado, sino todo el plan de Dios para mi familia. El segundo problema que se registra en la historia bíblica es cuando Abel quiso adorar con excelencia a través de una ofrenda, mientras que Caín quería solamente el resultado de una vida que le había costado a Abel, sin pagar el precio que Abel estaba dispuesto a pagar. Entonces, el mismo conflicto tenemos el día de hoy. Bueno, yo puedo recibir de Dios todo lo que Él está dando a otros. No importa que yo baje mi estándar de honra. Al menos es lo que mucha gente piensa. Abel dio una mejor ofrenda y Caín no entendía por qué Abel hacía para Dios algo tan excelente, algo tan bueno. Caín no entendía por qué había que entregar a Dios el resultado de algo bien hecho. Cuando tú decides vivir una vida de excelencia, le pones presión a aquellos que quieren solamente pasar la vida. Pero también es cierto que la gente de bajos estándares querrán presionarte para que actúes igual que ellos. La iglesia, entonces, es el lugar donde recibes la instrucción de Dios para la vida. La iglesia no es un lugar donde recibes argumentos, dogmas, tradiciones para ganar las discusiones religiosas. No es así. La iglesia fue una idea de Dios para instruirte en su voluntad, para convivencia, para disciplina. La iglesia es un lugar para desarrollo con el resto del pueblo del Señor. La iglesia es para relacionarte con la gente que tiene la misma fe y el mismo Dios, la misma esperanza, el mismo Redentor, cobijados bajo las mismas promesas, bajo la misma sombra de una misma gracia. El tipo de iglesia a la cual usted asista con sus hijos le darán a usted y a ellos formación y concepto de Dios y de la vida. Entonces la iglesia es el lugar donde te dicen qué cosas son consagradas para Dios, qué cosa Dios ha dicho que solo pasa por mis manos, pero son para probar mi corazón con Dios, porque hay cosas que Dios ha separado para tu disfrute, para tu bendición, y hay cosas que están reservadas para el mundo que no te corresponden, y hay cosas que están reservadas para Él solamente, y estas ni tú y yo las debemos tocar. Por lo tanto, tiene que haber alguien que te lo recuerde. Esta institución se llama la iglesia. Entonces, debe haber un lugar donde te digan la manera de adorar a Dios como a Dios le gusta. Debe haber un lugar donde te digan cómo Dios quiere que tú y yo vivamos para que Él pueda tener acceso a nuestra vida, bendecirnos y prosperarnos. Que Dios les bendiga.